Hola, soy Paco Rabadán de pacorabadán.com, seguimos con nuestra serie de vídeos de estadística y ahora vamos a ver el tema 9, series temporales. Según Martín Pliego, serie temporal, cronológica, historia o de tiempo son una serie de observaciones cuantitativas de un fenómeno ordenadas a lo largo del tiempo. El tiempo nos permite describir el comportamiento de la variable e intentar predecir sus valores futuros, y lo vamos a considerar una distribución bidimensional. Dos tipos fundamentales de series temporales, el de magnitudes Stock, que son valores concretos en momentos concretos del tiempo, y las magnitudes flujo, aquellas que representan el total acumulado de una variable desde la observación anterior. Respecto de la notación que vamos a utilizar, I sub t sería el valor de la serie temporal en el instante t, y el valor t va a variar entre 1 y t mayúscula. I sub i k se refiere a la variable en el año i y en la época del año k, que pueden ser meses, trimestres. El inicio del análisis de la serie temporal es precisamente analizar la representación gráfica. Pondremos el tiempo en el eje de abscisas y los valores de la serie en el eje de ordenadas. Esto nos permitirá detectar movimientos a largo plazo, amplitudes de oscilación, ciclos, rupturas y valores anómalos. Que toda serie temporal está formada por 4 componentes. Esta es una de las hipótesis básicas del análisis de series temporales. Tendencia, variaciones estacionales, variaciones cíclicas y variaciones residuales. La tendencia es el movimiento general a largo plazo de la serie. Las variaciones estacionales son los movimientos en periodos inferiores o iguales al año cos. Las variaciones cíclicas, sin embargo, son movimientos en periodos superiores al año y se deben a etapas de prosperidad y depresión en la actividad económica. Y las variaciones residuales o residuos son las variaciones irregulares o erráticas que no muestran un carácter periódico reconocible. Hablaremos de componente extraestacional como aquella que trata de forma conjunta la tendencia y el ciclo, cuando en la práctica son difíciles de distinguir. ¿De qué forma podemos combinar las componentes? El primer esquema sería el aditivo, que consistiría en sumar las componentes. El multiplicativo, que consistiría en multiplicarlas todas, y un esquema multiplicativo 2, que sería un modelo mixto en el cual multiplicaríamos todas las componentes a excepción de los residuos que los sumaríamos. El supuesto básico del análisis de series temporales es que hay independencia de las variables residuales respecto a las demás componentes. Por tanto, independencia de errores se va a traducir en sumar los errores al modelo, lo que sucede en el esquema aditivo y en el multiplicativo 2. Si el modelo se ajusta más al multiplicativo 1, hay que solucionar este problema antes de continuar. La independencia de los residuos va asociada a la relación que existe entre la media y la varianza de diferentes grupos de la serie. Si dividimos la serie general en grupos de Q observaciones, puede ocurrir que la desviación típica parezca no depender de la media o parezca tener una dependencia de ese valor medio. Entonces, ¿cómo elegimos ese valor Q? Debemos elegir un valor que elimine la componente cíclica y la estacional. Para datos mensuales, con un ciclo de 1 año y medio, tendríamos un Q igual a 36, o 3 años de datos. Hay que tener en cuenta la longitud de la serie, que puede hacer inviable ese valor teórico deseable. Y para conocer la componente cíclica necesitamos muchos periodos, como hemos dicho antes. Si concluimos que el modelo sigue un esquema multiplicativo tipo 1, la solución es tomar logaritmos y pasamos a un esquema aditivo. La componente estacional se combina con la extraestacional de forma distinta. En el esquema aditivo, la oscilación estacional tiende a mantenerse con una amplitud constante cada año, y el multiplicativo tipo 2, la oscilación estacional tiende a crecer con mayores valores de la variable. Con lo cual tenemos el mismo problema con la componente cíclica. Pero es difícil tener información sobre los ciclos en esta etapa del análisis. En la práctica, lo relevante es la forma en que la componente estacional se sobrepone a la extraestacionalidad en general. En resumen, en el esquema aditivo y multiplicativo 2, la componente residual es independiente de las demás y, por tanto, podemos aplicar técnicas estadísticas apropiadas. Es necesario realizar una transformación logarítmica en el esquema multiplicativo 1 para pasar a un esquema aditivo y para poder aplicar estas técnicas. Cuando se habla de esquema multiplicativo, nos referimos al esquema multiplicativo tipo 2. Bueno, pues esto ha sido todo, muchísimas gracias.